Bueno, repasando un poco esto que les estaba diciendo sobre pensamiento de tercer orden, implica pasar por este proceso que en los estudios de género hemos asignado como primero un proceso de sensibilización. ¿Cómo tú te sensibilizas cuando de alguna manera das rastreo histórico a hechos que de alguna manera en el relato histórico, el único que tú habías escuchado o el relato oficial que habías tú leído, posicionaba o posiciona a personajes victoriosos, principalmente varones? Varones blancos, cis, heterosexuales, europeos, americanos, en el que pues ellos poseen la verdad, ¿no? Y siempre son inteligentes, incluso hablan, y ahí sí voy a poner un poco de estos matices por profesor de sexualidad también, ¿verdad? Estos discursos orgásmicos de, ay, Bateson, ay, papi Freud. O sea, pareciera que hay una exaltación innecesaria, pero que además revela muy bien cómo ha sido históricamente la lectura de esos personajes sin mirar las estructuras de poder que les posicionó. Entonces, para comprender pensamiento de tercer orden, tenemos que pasar, como les dije, en estas fases que también tienen las pedagogías feministas o las pedagogías aplicadas a los estudios de género, que tiene que ver con un primer momento, la sensibilización, que es esperar cambiar mi actitud al comprender hechos históricos que me impactaron, ¿no? Me impactaron a otras personas. Segundo, ya no solamente cambio de actitud, sino que profundizo. ¿Qué es profundizar? Entrarle al tema de una manera, es que pareciera una palabra hueca cuando dices de manera científica. Voy a decirlo de manera metódica en la cual puedas ver datos y estos datos te reflejen y de alguna manera ya iban los pasos para llegar a los nuevos materialismos. No los voy a tocar ahorita, pero sí voy a señalar que cuando, después de que nos sensibilizamos, luego buscamos la profundización. Cuando profundizamos tiene que ver con esta parte de una lectura especializada del tema y después la parte de la profesionalización. Ujú. ¿A qué nos referimos con la profesionalización? Cuando ya pasamos a la práctica, cuando ya después de que me sensibilicé, ya después de que profundicé, ya puedo irlo a incorporar en el campo aplicado. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, por eso es importante hacer estos recorridos históricos para que podamos comprender qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y hasta dónde. Estuve haciendo una revisión de las diapositivas, vimos precisamente hasta Judith Herman, ¿no? En la primera sesión, en la segunda también conversamos un poco, pero yo no estoy muy seguro de que hayamos hecho como tal para todas, todos, todes, un repaso de lo que es los principios de la terapia familiar sistémica, que a mí me parece que no lo hicimos, ¿verdad que no? Ok. Entonces, para que de alguna manera ya lo vaya yo haciendo. Entonces, estoy jugando con las diapositivas, pues me dicen, ya se ve. Bueno, históricamente tenemos tres planteamientos, ¿no? Que vamos a utilizar casi todo el tiempo, al menos en la parte, en la tradición dentro de lo sistémico. Y déjenme, hago chiquititas sus pantallitas porque si no, no logro ver mis diapositivas. Es una cosa ahí que no entiendo. Antes no me pasaba, pero ahora me pasa. Bueno, entonces, a ver, históricamente la terapia familiar sistémica se sostiene de tres grandes teorías. La teoría general de los sistemas, que tenemos que ubicarla como una gran metafísica. ¿A qué me refiero con una metafísica? Como una teoría del todo. Y que siendo una teoría del todo que tiene la capacidad de describir cualquier cosa, de ahí viene el término isomorfismo, que de hecho en algún momento en la lectura del pensamiento de tercer orden aparecerá, ya iré a ese término, pero para reconocer que es una metafísica, el término isomorfismo es clave
porque nos está hablando que Ludwig von Bertalanffy, como el autor original de la obra, que cualquier cosa puede entrar dentro de esta teoría siempre y cuando en este principio de isomorfismo, es decir, con el prefijo iso, que es igual a, parecido a, y morfos, forma o figura. Entonces, en medida en que tenga esta figura, este parentesco, este parecido a, pueden integrarse dentro de la teoría general de los sistemas y la teoría general de los sistemas podrá tener la capacidad explicativa, descriptiva del fenómeno. ¿Ok? Ay, alguien que me ayude con los accesos porque la gente entiendo muy bien que hay circunstancias de la vida que los hace llegar tarde, pero eso hace que yo tenga que quitar la presentación, volverla a poner para darle acceso a las personas. Entonces necesito a alguien que diga, yo te voy a ayudar para darle acceso a la gente. ¿Quién me ayuda? Porque creo que no está Lili. ¿Sí? ¿Tú, Evelyn? Gracias. Entonces te voy a hacer. Te lo agradezco en el fondo de mi corazón. Entonces, convertir confitrión. Ahí está. Gracias, gracias. Entonces, bueno, regresando a este repaso, cuando tenemos en cuenta que esta es una metafísica, por metafísica, insisto, es esta teoría del todo que tiene esta capacidad explicativa de realmente todo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Y les voy a poner ejemplos. ¿Por qué creen que tenemos em, dentro del gobierno sistema político? No es porque les gustó la palabra sistema político, es que en esa agrupación de cuerpos, ¿no? De cuerpos politizados, partidistas, democráticos, ¿no? Obedecen a los principios de un sistema, como por ejemplo tiene que haber un orden, una organización, una interacción, una integración para que precisamente pueda cumplir con los elementos básicos necesarios para ser parte de un sistema. ¿Ok? ¿Por qué creen que tenemos sistema circulatorio? Porque se ha ganado el nombre de sistema circulatorio porque tiene un orden, que tiene que ver una jerarquía, organización, quién hace qué cosa, una interacción, es decir, la dinámica en la cual opera el sistema circulatorio, una integración, porque no es igual los elementos que comprende el sistema circulatorio a el sistema digestivo. Ujú. Reconoces quién es quién. Ajá. Y luego por eso tenemos sistemas familiares, porque estamos hablando de grupos en los cuales obedece un orden, una integración, interacción y una organización. ¿Ok? Entonces, teniendo todos estos elementos, podemos comprender de una mejor manera de qué hablamos cuando hablamos de una metafísica. ¿Ok? Y que tuvo todo un recorrido. Primero inicia con Ludwig von Bertalanffy, luego con Talcott Parsons, que gracias a él tenemos el concepto de funcional. Es decir, cuando él describe a los sistemas familiares, los describe desde estructuras funcionales, es decir, que aquellas que cumplan con la división sexual del trabajo en términos del sistema familiar son aquellos que son grupos funcionales. De ahí va a salir esta palabrita que la vamos a escuchar en todos los espacios clínicos, que llega una persona y dice, creo que vengo de una familia disfuncional. ¿Ok? Bueno. Luego también el otro, bueno, Delcott Parsons, luego Niklas Luhmann, que Niklas Luhmann va a tener una influencia más por parte de Maturana, va a ser un fan más. No soy fan de Maturana, ni de sus fans, ni de sus seguidores. La verdad, como que me dan repelo, no me agrado. Entonces, todo tipo de fanatismo no me convence. Entonces, bueno, al tener la influencia maturana, va a retomar un principio de la biología y va a retomar otra vez el concepto de Ludwig von Bertalanffy que tiene que ver con la parte de este, ¿cómo se llama? Sí, la retroalimentación, pero es un término muy particular que es algo así como la autopoiesis. Sí, es la autopoiesis. ¿Qué significa la autopoiesis? Que
este sistema tiene la capacidad de autogestionarse. Ujú. Y cuando hablamos de autogestionarse, de alguna forma, en terapia lo podemos entender como esta capacidad que tienen los grupos para recurrir a herramientas, a virtudes para salir adelante ante circunstancias y que se pueden autorregular. Y eso va a caer muy bien en los conceptos que vamos a retomar de Gregory Bateson con respecto a retroalimentación positiva y retroalimentación negativa. Negativa no es de que tengan una actitud moral, sino que tiene que ver con la función de esta información que fluye al interior de un sistema. Es decir, una retroalimentación negativa es aquella que sostiene al sistema, pero no lo lleva a un cambio, y una retroalimentación positiva es aquella que lleva a un cambio al sistema. Les pongo un ejemplo. En terapia es muy claro porque una persona o un grupo que es autopoético significa que tiene todas estas capacidades o estos elementos en los cuales puede recurrir para resolver problemas. Y muchas veces las formas en las que tratan de resolver los problemas no son los adecuados porque precisamente los puede llevar a mantener el problema, ¿no? Como lo diría la terapia centrada en el problema o la terapia breve estratégica, que esa es como su manda, por ejemplo. Y una retroalimentación positiva es aquella que te lleva a establecer cambios continuos o no continuos, a cambios que deforman el sistema. Por ejemplo, el que te digan o al que le hayan dicho a una familia, ¿sabes qué? Ya no podemos contratarte, ya no contratamos a su esposo, entonces tiene que buscar otro trabajo o probablemente tenga que mudarse de lugar para encontrar un nuevo trabajo. Esa es una información que entra al sistema y evidentemente lo destroza en términos de hábitos que ya tenían y los lleva a un cambio, a buscar mudarse, a buscar otro espacio, a buscar un montón de cosas, ¿no? Entonces eso rompe y eso lleva al caos, ¿no? A lo que le vamos a llamar como esta entropía, ujú, como al desorden dentro del mismo sistema familiar. Ahora, bien, cuando hablamos de esta información que entra, Niklas Luhmann va a ser clave porque él hace esta referencia a Maturana. Maturana va a retomar el término de esta autopoiesis como un término que habla precisamente de los sistemas que tienen esta capacidad de autogestionarse y de mantenerse en una homeostasis, es decir, mantenerse pues con vida, vamos a ponerlo así. Ya llegará, y la vamos a revisar más adelante, a Donna Haraway al decir que no está de acuerdo con el término de Maturana, de autopoiesis, porque todos los seres humanos necesitamos de otros y nuestras regulaciones son compartidas. Y entonces por eso ya va a hablar de la simpoiesis, ¿no? Pero pues otro término. Entonces, bueno, teoría general de los sistemas, ahí de alguna manera ya estaba haciendo yo guiños a teoría cibernética, que habla precisamente de esta teoría que busca la regulación de la información, o sea, inicialmente que viene precisamente de un contexto bélico, que viene de Norbert Wiener, ¿no? Para explicar cómo los sistemas complejos, como los computacionales, sostienen, pues ahora sí que cierta información, cómo de alguna manera la transmiten a otros espacios y luego vamos a ver cómo al cambio generacional de la comprensión epistemológica va a ser usada la teoría cibernética como una forma de entender no solamente la información que fluye en los sistemas complejos, sino que aquellas relaciones que se sostienen a través del lenguaje y que el lenguaje de alguna manera va a ser aquel que fluye en los sistemas humanos, haciendo referencia totalmente a este artículo de Herlin Anderson, ¿no? De sistemas humanos como sistemas lingüísticos. ¿Ok? Y evidentemente estamos hablando de teoría de la comunicación humana, que ésta ha ido evolucionando cada vez más a través de los diversos aportes, ¿no? Y por diversos aportes ya estoy haciendo como de manera implícita un señalamiento a pensamiento de primer orden, pensamiento de segundo orden y pensamiento de tercer orden, ¿ok? Hasta este momento solamente he estado haciendo referencia a primer orden y a segundo, ¿no? Entonces, teoría de la comunicación humana fue importantísima en su época porque precisamente ante psicólogos que no tenían el interés para trabajar con grupos humanos,
fueron precisamente los antropólogos, entre ellos precisamente Gregory Bateson, con estas herramientas etnográficas, las querían a conocer un poco el método que va a seguir vigente al día de hoy como parte de principios terapéuticos, que tiene que ver con, claro, una observación del comportamiento, pero este traducido a través de los elementos propios de una teoría cibernética. Por ejemplo, la información que sí es ¿cómo se llama? Deja, veo ¿cómo se llama? Porque además tratan de robar un poco axiomas, los axiomas de la comunicación humana. ¿Y por qué digo que tratan de robar un poco? Me hago referencia a que tratan de robarle a la filosofía esta noción de axiomas. Axiomas significa algo así como la posibilidad predictiva de que el evento ocurra, pero que esta predicción no necesariamente tiene la propiedad de una ley, pero se aproxima mucho. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, cuando hablan de los axiomas, sobre todo Paul Václavic en este texto de la comunicación humana, está hablando precisamente como de estos principios casi metafísicos, es decir, que van a aparecer en la mayor cantidad de veces y son anacrónicos casi casi. ¿Por qué? Porque aspiran a esta parte metafísica. Entonces, cuando estamos hablando precisamente de los axiomas de la comunicación humana, ya comprendimos un poquito que los sistemas complejos, los sistemas humanos, subsisten a través de no solamente la información, sino que a través de las relaciones. Y las relaciones se sostienen a través de la comunicación. Y aquí van a venir los axiomas, ¿no? Es imposible no comunicar, toda conducta es comunicación, por lo tanto, nunca dejamos de comunicar hasta los silencios. En un pensamiento a tercer orden, ampliaríamos el axioma a que, si bien es cierto que toda conducta es comunicación, por lo tanto, nunca dejamos de comunicar, agarramos un guión y ponemos nunca dejamos de comunicar el género, pensando sobre todo en esta propuesta de Candles Wells, al hablar precisamente del género como una conducta continua. Ujú. Yo todo el tiempo, sin tener que nombrarlo, estoy comunicando el género que porto, masculinidad, al igual que ustedes. Yo no necesito adivinar mucho para comprender que aquí hay quienes portan un género femenino y un género masculino sin que me tengan que aclarar el género que portan. Ujú. Se puede ver desde la manera en la que están vestidas, se les llama tecnologías del género. Ujú. La ropa que utilizan, la forma en la que hablan, la forma en la que, incluso si hay la posibilidad de verles, la forma en la que se sientan, la forma en la que utilizan cierto tipo de expresiones, manerismos. Entonces, todo eso comunica el género. Ujú. Entonces, regresando al axioma número uno, es imposible no comunicar género. Segundo, ellos dicen, toda conducta tiene un nivel de contenido y uno de relación, es decir, lo que dices y a quién se lo dices. De igual manera, coinciden con el orden de género porque no, si bien no es todo lo que, o sea, es lo que dices y a quién se lo dices, no necesariamente entre hombres y mujeres nos decimos todo. Ajá. Depende también el tipo de relación que tengas. Por ejemplo, una mujer que esté viviendo grooming, ¿no? Que tiene que ver con este acoso continuo de alguien de mayor edad con alguien de menor de edad, en esta diferencia de género y esta diferencia de sexo, lo que va a hacer precisamente es de que una de las partes en su contenido no lo diga todo, que sienta la necesidad de guardarse cosas, porque no lo puede decir de forma abierta a esta persona que le acosa. Ujú. Que es un hombre, que es heterosexual, que tiene tal vez mayoría de edad, que tiene mayor poder que ella. ¿Me entienden? Entonces, sí, no solamente es lo que dices, sino a quién se lo dices. Entonces, por eso acá partimos esa teoría y le ponemos, ¿sabes qué? No te puedes deslindar del género. El género está presente.
Ujú, en contenido y a nivel de relación. De tal manera que uno clasifica al otro y llamamos metacomunicación, como les dije, la parte de la metafísica, o sea, que es ir más allá de, es ir más allá de lo hablado o lo comunicado. Ujú. Donde se esperaría como en terapia, como este proceso de, oye, ¿sabes qué? Discúlpame si te hice sentir incómoda, por ejemplo, ¿no? Y pongo como el contexto. Yo recuerdo a una amiga que una vez me vino a visitar a otro departamento en el que yo vivía. Este es el tercero en el que vivo. No, creo que ya es el quinto, ya no sé cuántos he vivido. Bueno, llega a uno de estos departamentos. Y en ese entonces yo tenía mi consultorio en otra habitación. Entonces vamos a analizarlo con estos lentes, ¿no? Si bien somos amigos, tenemos la misma, no tenemos diferencia de edad, pero hay una diferencia aquí entre la lectura que ella tiene de mí como hombre. Y ahorita va a ser algo importante. Ella va a esperar su Uber y en lo que espera, pues le dije, pues puedes pasar a mi apartamento. Entonces ella pasa al departamento. Le digo, pues mira, te voy presentando como las zonas, ¿no? O sea, está como mi sala y al otro lado va a estar el consultorio. Entonces resulta que yo el consultorio, eso es mío, ese es mi contenido, es lo que yo digo y a quién se lo digo, a mí mismo, lo puedo guardar, lo puedo tener conmigo. Ok. Yo al consultorio no dejo que pasen mis gatos. Entonces siempre que entro, cierro la puerta. ¿Qué es lo que pasa? Le voy presentando el consultorio, ella ve una ventana, porque la verdad está muy bonito ese consultorio, y en el momento en que ella entra, yo me quedo en la puerta, yo tengo la costumbre de siempre cerrar la puerta, y cuando cierro la puerta, ella reacciona, pero, y con un rostro de pánico, o sea, no me lo dice, pero reacciona como con pánico, le digo, no, no, discúlpame, cerré la puerta porque no dejo que pasen los gatos. ¿Qué pasa en esa secuencia de hechos? Que eso lo vamos a ver más adelante. Claro que tiene que ver con un orden de género. Ella, algo le activó, algún mensaje le activó la secuencia de hechos que se vivió en ese momento. Lo que a mí me hizo como sospechar de algo que ella vivió, pero que no tiene que decírmelo. Lo actuó, lo performó. Esa diferencia de poder, la parte de a quién se lo dices o a quién no se lo dices, y también depende de la relación que tengas con esa persona a quien se lo dices o a quien no se lo dices. Ya después se tranquiliza y me dice, no, no, discúlpame, me espanté, ¿no? Pero en todo eso habitó un contexto relacionado con el género, que tiene que ver por el contenido y la relación. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso cómo yo lo puedo ver en terapia? Cuando estás viendo terapia de pareja en persona, presencial o en línea, cuando estás viendo a estas parejas y estás viendo cómo actúa, si es una pareja heterosexual o es una pareja del mismo sexo, puedes notar tú el contenido y la relación, es decir, contenido, lo que digo o no digo, y si lo digo, ¿por qué lo digo? Y si no lo digo, ¿por qué no lo digo? Y el tipo de relación. Si realmente hay una conexión cercana, una conexión segura, ya haciendo referencia a teorías del apego y más a la teoría focalizada en las emociones. Entonces, todos estos elementos son andamiajes que nos permiten comprender qué es lo que ocurre en las relaciones. Por eso, cuando hay terapia de pareja, al menos yo suelo siempre irme a la parte del contenido, de preguntar, ¿por qué no dijiste eso? ¿Qué sucedía como para que no lo quisieras nombrar? Y luego si está la otra persona presente, le pregunto, oye, ¿tú habías escuchado fulanito, fulanita decir esto? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué sientes cuando escuchas que no tuvo la confianza para decirte esto que ocurrió? ¿No? Y que metodológicamente, eso desde los principios sistémicos, se comprendería como preguntas circulares también, ¿no? O las preguntas precisamente interventivas, como lo diría Cartón, y que luego ya después las renovamos,
Y si bien es una entrevista interventiva, la llamamos entrevista interventiva de tercer orden, ¿no? Entonces, bueno, estos son los principios fundamentales de la terapia familiar sistémica, en un tanto resumido, ¿no? Long short story. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando yo estoy dando como esta lectura, siempre que doy como esta cátedra, pareciera que estas teorías evidentemente se sostienen de forma metafísica porque no aparecen sujetos. Y eso va a ser súper importante. No aparece cómo la teoría general define a los individuos. Es decir, no aparece algo que nos va a parecer fundamental, que es la ontología. Es decir, quiénes existen dentro de estos sistemas. Porque ellos van a señalar única y exclusivamente que existen las relaciones, no solamente las que pueden verse entre individuos, ¿no? Como pensamiento de primer orden, o aquellas relaciones que existen a través de los lenguajes, los discursos, las narrativas colectivas. O sea, donde pareciera que para existir necesitas tú primero ser nombrado por un otro. Ajá. Y una vez que eres nombrado o te permiten nombrarte a ti mismo, ya puedes existir. O sea, no queda clara una ontología donde puedas ver a los sujetos que actúan, porque ellos lo definen a través de las relaciones y diluyen a las personas a través precisamente de las relaciones. O sea, es decir, no existen los individuos, no existen los cuerpos, no existe la materia. Y esto se va a volver importante para la trayectoria del pensamiento tercer orden que mira la materialidad de la justicia y una vez incorporando la materialidad de la justicia, nos vamos a los nuevos materialismos feministas. Pero son como las transiciones que tenemos que comprender. Tal vez quede más claro analizando al chamán este Branford Kinney. Perdónenme que no rinda pleitesía, pero ya me tienen cansados sus fans. Branford Kinney, si bien es un personaje epistemólogo importante, importante porque lo han puesto en ese lugar de autoridad, su grupo de fans. Él de alguna manera va a establecer en sus textos una serie de, vamos a ponerlo así, de elementos que se han utilizado de forma reiterada para posicionar a la cibernética como una forma en la cual podamos comprenderlo todo de manera anacrónica. ¿A qué me refiero? Que hace una crítica, en efecto, a la epistemología lineal progresiva, ¿no? Lo que él trata de ver son las pautas, ¿no? Que aparecen de forma simultánea, habla de conducta, contexto y metacontexto, ¿no? Donde algunos defensores de la obra de Bradford Kinney pudieran decir, bueno, ahí pudiera aparecer o entenderse los sistemas de sistemas. Pero para que eso ocurra, tienes que nombrar precisamente los sistemas de justicia. Y él no los nombra. Entonces no puede llegar a aspirar a ser un pensamiento de tercer orden si no nombra los sistemas de justicia. Entonces lo que él va de alguna manera a retomar de esta conducta, contexto y metacontexto es esta idea como de mapas. De él aparece precisamente esta idea de que el mapa no es el territorio, sino que opera en función de la mirada del observador, ¿no? De quien observa. De ahí va a aparecer la noción de la puntuación y de la distinción. Sin embargo, aquí nos lleva a una pregunta clave. Si la cibernética de Kinney, de Frankfurt Kinney, opera como una metafísica del cuerpo sexual. ¿A qué me refiero con una metafísica del cuerpo sexual? Es decir, que a partir de esta condición que él habla de conducta, contexto y metacontexto, se pueden entender las diversidades sexuales sin necesidad de nombrarlas, porque ya están incluidas dentro de esta idea de mapas, puntuación y distinción. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que él dice y es lo que nos parece preocupante cuando menciona que la materialidad carece de importancia y las verdades de la cibernética no dependen de que se les derive de alguna rama de la ciencia? Es decir, también es negacionista de la ciencia y que la cibernética posee sus propios fundamentos? La cibernética que él interpreta, ¿verdad? Porque aplicando sus propios principios de la mirada de quien observa, pues más bien estamos hablando de Bram Forkini, de su posicionamiento, pero sin querer responsabilizarse de ese posicionamiento. Bueno, hay que recordar que la cibernética en primer orden busca el control y viene de un discurso bélico.
De hecho, y perdonen ustedes, he estado buscando la metáfora, me quiero hacer responsable de mis palabras cuando mencioné la metáfora de el cazador y la garza. La he estado buscando en varios textos de terapia breve estratégica, pero no la he encontrado. Así tal cual. Lo que sí he encontrado es precisamente otro tipo de metáforas relacionadas con un contexto bélico, ¿no? Un poco el juego del ajedrez, la noción del tablero, de la familia y el campo familiar como el tablero de ajedrez que el terapeuta tiene que diseñar una estrategia para descubrir. Bueno, entonces ahí quiero hacerme responsable de mis palabras. No he encontrado como tal, no recuerdo dónde lo leí. Lo leí hace bastante tiempo. Entonces, no sé dónde me la saqué. Lo estoy buscando todavía. Bueno, regresando a la historia. Cibernética de segundo orden ahora tiene que ver con una cuestión del relativismo y lo peligrosísimo que es estar en ningún lugar. Y esto lo retoman de Maturana. Es por eso que no me, ya tomando palabras de Maturana, es por eso que no me convence Maturana. Porque el estar en un lugar, de hecho, hay una frase que han hecho icónica que él dice que él prefiere estar en ningún lugar porque ahí es el lugar adecuado para poder observarlo todo. ¡Wow! Y dije, qué grave. Si ponemos a dialogar a Maturana con Michel Foucault haría un señalamiento clarísimo de que eso es el panóptico. Ujú. La capacidad de tener ese poder de primero asumir que tienes el poder de mirarlo todo sin ser visto. Ese es estar en el ningún lugar. Entonces, regresando a la idea de que si la cibernética de Branford Kinney opera como una metafísica del cuerpo sexuado, quizás no del cuerpo sexuado, pero sí en un sistema de ideas totalitarias. O sea, esa es la parte en la que le rehuimos a este tipo de autores, porque plantean desde esta radicalidad la posibilidad de explicarlo todo a través precisamente de una serie de ideas que si bien se alejan de este, vamos a ponerlo, de esta secuenciación de la ciencia positivista, no deja que traiga una serie de principios que operan también de una manera aspiracional como una metafísica. Ujú. Entonces, bueno, esto el otro semestre, el semestre pasado lo vimos un poco, no importa, sirva como repaso. Entonces, regresando al contexto histórico del que les dije, ¿no? Cuando veíamos estas teorías, teoría general de los sistemas, cibernética y comunicación humana, ¿qué es lo que estaba pasando históricamente? Estábamos viendo precisamente, ay, perdón, estábamos viendo precisamente que había un avance en la antropología, como por ejemplo de Taylor, ¿no? Este antropólogo que veía a la antropología como una instrumentación de comprender de forma concreta a las civilizaciones con tal de colonizarlas. Es decir, la antropología con su etnografía se convertía en pieza clave para la colonización. Ujú. Un poco recuerden precisamente a Alejandro Magno, de los romanos, que decían que para que funcione un imperio, al conquistar alguna zona o región, no se tiene que eliminar todo de la cultura conquistada, se tiene que moldear y adaptar la cultura dominante con con la cultura local. Entonces, de alguna manera de una manera sistematizada, la etnografía en ese entonces funcionaba en esos términos. Ujú. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque la terapia familiar nace de la antropología. Ya una antropología alejada de estos elementos, pero no quita que tenga ese antecedente histórico. Bueno, Franz Boas empieza a diferenciar a la antropología como, pues sí, un método científico para la dominación y la colonización para mejor reconocer a las culturas, sus diferencias, sus creencias, y eso de alguna manera coincide con los comienzos de la terapia familiar sistémica, la primera cibernética, pero no quita que tengan estos antecedentes. Ujú. Luego entonces vamos a tener también a Clifford Geertz, ¿no? Y también a Claude Lévi-Strauss con esta idea de que todo tipo de cultura no solamente
construye creencias, porque de alguna manera Franz Boas se quedaba únicamente en el señalamiento de reconocer las creencias que tienen los otros grupos, pero no quitaba la condición de poder. Luego entonces vamos con Clifford Geertz y Claude Lévi-Strauss. Ellos reconocen que toda cultura tiene que ser respetada, debe ser cuidada y debe ser, de alguna manera, protegida en su totalidad, ¿no? Porque todo lo que ellos hacen de alguna manera es similar a lo que en cualquier academia se desarrolla, como por ejemplo el conocimiento y la intelectualidad simbólica. Pero ¿cuál va a ser el problema? Y por eso lo vamos a situar muy claro. La crítica que hace Gail Rubin precisamente a Claude Lévi-Strauss al decir que cuando tú estás en defensa del todo, de que todo vale dentro de las culturas y tú no tienes el poder, no el poder, sino la capacidad para criticar ese tipo de creencias que tienen esos grupos, lo que estás haciendo es posibilitando que aquellos elementos de violencia hacia las mujeres, como el tráfico de mujeres, sea visto como un factor cultural y que tendría que ser protegido ese factor cultural en tanto que es simbólico y perteneciente a un grupo. Y entonces por eso esta Gail Rubin se va a distanciar totalmente de Claude Lévi-Strauss, no sin señalarlo, no antes sin señalarlo, de lo peligroso que es ese argumento, porque posibilitaría el respeto a usos y costumbres que violentan a todo tipo de mujeres. Ujú. Y eso que más adelante lo vamos a comprender cuando critiquemos o cuestionemos algo que se conoce como el respeto sistémico de Chequín. Que el respeto sistémico es tener una postura de absoluto respeto y curiosidad por lo que tiene ese grupo. Y si bien en esa definición pareciera muy ingenua o muy inocente, no quita que tenga graves problemas. ¿No? Porque opera de la misma manera que hace Claude Lévi-Strauss al tratar de defender el todo. Entonces, ¿qué antecedentes vamos a tener con respecto a la bioética? El Código de Nuremberg, ¿no? Que es el tribunal internacional que se lleva a cabo para enjuiciar los crímenes de guerra realizados durante el Holocausto, en el que fueron precisamente enjuiciando a todos los alemanes nazis que participaron en el Holocausto. Y entre ellos va a salir precisamente ay, ¿cómo se llama? Henchman, Adolf Henchman, ¿no? Uno de los generales de Hitler, que era quien de alguna manera, bueno, no de alguna manera, más bien que él decidía quién vivía, quién moría, ¿no? En las cámaras de gas. Ajá. Y que es en el documento que establece esta Hannah Arendt, ¿no? La banalidad que sale el término la banalidad del mal. El texto se llama Hedgeman en Jerusalén y ella precisamente lo que va a estar hablando es que hay que tener un sumo cuidado de banalizar el daño hacia un otro. El que no tomemos en cuenta todo este tipo de teorías, ahí la vamos a ir combinando y la vamos a ir recordando muchísimo a Hannah Arendt en este término, pues, en esta parte de no hay que banalizar los daños que se le hacen, se le pueden hacer a otras personas. En esa época también sale este artículo del New York Times, ¿no? De cómo precisamente un experimento médico infectó durante 40 años a un grupo de afroamericanos. Los infectaron de sífilis sin posibilidad de recibir un tratamiento, porque lo que estaban testeando en ese momento es algo que se conoce en epidemiología como el proceso salud, enfermedad y muerte. Entonces querían saber cuál era este proceso salud, enfermedad y la muerte de este tipo de personas para comprender cómo evolucionaba la enfermedad y a partir de ahí ver en qué fase se encuentra un paciente para saber qué se puede hacer. Sin embargo, esto fue un acto criminal porque pues estas personas no estaban informadas sobre el tratamiento y pues todo lo contrario, un sistema de salud se les infectó y además con todo este acto de racismo. Luego entonces vamos a tener la declaración de Helsinki,
y el reporte Belmont, ¿no? Que tiene que ver con todas estas reflexiones que hacemos con respecto a nuestra intervención con grupos humanos. Entonces, todo esto está pasando a la par de que en la terapia familiar sistémica se está gestionando el pensamiento de segundo orden, ¿no? Por eso ahí lo pongo muy claramente. En 1980 surge en Estados Unidos la bioética y comienzos de la segunda cibernética, porque todas estas críticas, si bien al menos para México, van a estar instaladas en el diario oficial de la Federación, pero señalando específicamente a médicos, médicas y enfermeras o grupo de enfermería, para terapeutas no va a existir como tal una codificación estricta de cómo hacer un servicio eh, lo más cercano a el cuidado de la salud, ¿no? Porque va a haber una suposición de que todo tipo de terapia funciona y todo tipo de terapia está al cuidado de la persona. Nuevamente, ese relativismo del todo vale. Cuando, perdón, pero en temas de salud mental, no todo vale. ¿Ok? Y entonces, cuando estamos acercándonos a pensamiento de tercer orden, tiene que haber un proceso en el cual nos indignemos por estas cosas que están pasando. Por eso incomoda. Por eso seguramente si les pregunto, oye, oigan, ¿cómo se sienten al momento de estar escuchando esto? Seguramente me van a decir, ay, güey, o sea, yo ni lo sabía, la verdad me siento incómoda. Es un buen síntoma, porque la incomodidad es lo que te lleva precisamente a decir qué podemos hacer ante este tipo de situaciones. Y es ahí cuando ya estamos interiorizando esta pregunta de cómo puedo yo integrar el pensamiento de tercer orden. Ujú. Donde no estamos trabajando con, ¿cómo decirlo? Simplemente con ideas, con palabras, ¿no? Que suenan bonito, que nos convencen o que tratan de convencernos, que son todas optimistas, siempre ven el bienestar de la persona. A ver, espérame, ¿no? O sea, desde esto que estoy haciendo, ¿qué tanto está obedeciendo a principios bioéticos? ¿Qué tanto yo conozco lo que pasó en el Tribunal Internacional de Nuremberg? ¿Qué tanto sé el caso Tuskegee del New York Times? ¿Qué tanto yo conozco la Declaración de Helsinki? Y uno podría decir, pero Fausto, eso son para investigación. No importa, es intervención con grupos humanos. Por eso, al menos, aquí ya les comparto mi posicionamiento muy personal. Por, por eso me encabrono cuando me entero de algún charlatán o de alguna charlatana, ¿no? Porque es gente que realmente no le importa comprender si pone en riesgo a las personas. Realmente no les importa la vida de las otras personas. Le importa ganar dinero. Entonces, bueno, no hay ciencia al margen de la historia. Y evidentemente no hay tecnología. Entonces, si se preguntaban quiénes eran estos señores, creo que lo presenté en estas diapositivas, pero más en el seminario de Pensamiento de Tercer Orden y Comunidad LGBT, pero con ustedes para que los conozcan, ¿no? A Ludwig von Bertalanffy, a Norbert Wiener y al Gregory Bateson, ¿no? Donde me encanta esta imagen. Ojo, no son, o sea, los de los rostros sí son ellos. Evidentemente sus cabezas están ahí sobrepuestas. Más bien es un imaginario del que yo me hago. Estos señores, de alguna manera burgueses, ¿verdad? Sobre todo el señor Gregory Bateson sentado, hablando con otros. Bueno, ahí lo puse muy más campirano a Norbert Wiener, ¿verdad? Porque él no trae zapatitos y no se ve tan fino como Gregory Bateson, pero me entienden un poco. Entonces, hay un capítulo del texto de Donna Haraway que lo llama Historia de mandos de control, poder y dominio, en el que de alguna manera, si bien ella reconoce a Gregory Bateson, ¿no? Como pues un epistemólogo interesante, ella duda un poco de la postura que él tenga con respecto a la historia que se estaba viviendo en ese momento, a qué acontecimientos, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Post Segunda Guerra Mundial, inicios de la Guerra Fría. A ella no le queda claro si Bateson tenía un interés particular en señalar las injusticias que aparecían en ese momento. Ella dice, bueno, me parece un tipo interesante porque logra tejer
epistemologías que aparentemente no tenían nada que ver, ¿no? Al menos dentro del campo de la antropología y luego del campo de la antropología, el brinco a la terapia familiar. Entonces, estamos viendo precisamente que la cibernética y la teoría de los sistemas, como les dije, y la antropología, en términos de comprensión de la comunicación, porque ahí yo cometo un error. Si ustedes investigan, Gregory Bateson no es un antropólogo estructuralista. Yo pensaba que lo era por la formación inicial que tiene. A él, curiosamente, se le ubica como un antropólogo, pero cibernético, o sea que él hizo su propio campo. Por eso, de alguna manera, hay como estos paralelismos de nombrarlo como el Papi Freud de mediados del siglo XX, ¿no? Porque Freud creó una propia epistemología y a este señor pues también se le reconoce eso. De hecho, Donna Haraway no va a estar discutiendo, dice, me parece que es un tipo brillante, pero dudo que tenga una responsabilidad eh, nítida con respecto a lo que se estaba haciendo en ese contexto histórico, porque parece ser que solamente se quedaba en la parte, pues veo la teoría, pero no me acerco a los acontecimientos. ¿Qué acontecimientos? Lo que está pasando después de la Segunda Guerra Mundial, que tiene que ver con la Guerra Fría. Y que estas teorías, principalmente la de Norbert Wiener, no crean que fue de buena voluntad, de decir, güey, eres un genio, por favor, ven, ilústranos. Lo que pasa con Norbert Wiener es que le da un sentido teórico a lo que los ingenieros de forma pragmática comprendían. Ujú. Que tiene que ver con mandos de control, particularmente en cohetes teledirigidos. ¿A qué se refiere con eso? A cohetes que pueden alcanzar largas distancias para llegar a su objetivo. Y para llegar a su objetivo, tienen sí o sí que conocer la ruta. De hecho, cuando uno lee terapia breve estratégica, tanto los protocolos que ofrece este Giorgio Nardone, como precisamente el grupo, no me acuerdo muy bien de los nombres, nada más me acuerdo del hombre Fish, de Fishman y otros, ¿no? En el libro de la táctica del cambio, que ellos te dicen tú tienes que guiar a la persona, incluso Nardone instrumentaliza la hipnosis ericksoniana para hablar precisamente de diálogo hipnótico y que el diálogo hipnótico tiene como propósito teledirigir a la persona al objetivo. Es decir, el uso bélico, nuevamente, de estas metáforas empleadas en Segunda Guerra Mundial para hablar de procesos de cambio y aceptación, adaptación o modificación del comportamiento de las personas. Y alguien me puede decir, ¿hay algún problema con eso, Fausto? Así como que, ¿y qué tiene? Lo que tiene es de que lo peligroso que es banalizar el mal. Es decir, banalizar contextos bélicos, banalizar palabras que devienen de un contexto de guerra. Eso es lo peligroso, porque no es la palabra aislada, es en un contexto de ganar, es un contexto de someter a un otro. Ujú. Y que históricamente yo puedo entenderlo por el contexto en el que se vivía, pero yo al día de hoy, que tenemos guerras por todas partes, perdón, pero yo no quiero en un contexto que busca la salud de las otras personas, llegar a emplear un imaginario bélico, de que yo le tengo que ganar a su síntoma. No, no estoy buscando eso. Para mí, ahora sí, la mirada del observador, si quiero hacer cita al señor ese, el Kini, yo lo que estoy observando, o lo quiero observar, desde un lugar no bélico. Ujú. Entonces, a eso es a lo que se refiere. Nuevamente hago referencia al cambio de actitud. Ajá, yo muestro un cambio de actitud en las lecturas que me dan y cuando detecto un contexto bélico en el que hacen referencia como a este tipo de actividades de planeación, teledirigir, cibernética, para mí queda descartado. Yo no quiero un lenguaje bélico. Ujú. No con toda la criminalidad de lo que ocurre en Gaza. Ujú. Ah,
recién vi un video, la verdad me es muy impactante por esta parte de la crueldad y por eso no banalizo, ¿no? Sobre todo de pues un niño que rescató un gatito, él vive en Gaza, hizo todo lo posible para rescatarlo y uno pudiera decir, bueno, pero vivió el niño. Sí, pero posicionarse desde ese lugar es comparar las vidas y que hay vidas mejores que otras. Entonces, perdón. Entonces, a mí me parece preocupante el banalizar este tipo de lenguaje. Ajá. Incluso, precisamente en nuevos materialismos, dicen, a ver, aquí, como por ejemplo, a diferencia de Gerlin Anderson, que dice sistemas humanos como sistemas lingüísticos, acá dice, aquí no vamos a privilegiar la condición de lo humano sobre lo que no es humano. Porque si nos vamos en las mismas lógicas de que lo que no se nombra no existe, entonces si tú no nombras la relación con los animales, ¿no? De compañía o los animales en general, tú estás borrando sus existencias. Ujú. Entonces, actualmente muchos vivimos y cohabitamos en familias multiespecie, como lo nombraría Donna Haraway, y tenemos que comprender que sus vidas importan. Entonces, de ahí viene como toda esta crítica, ¿no? Y sí, voy a retomar algo que no todo está perdido, ¿no? En esa interpretación que hacen de pensamiento a tercer orden, que lo hace Raúl Medina, que dice que hablar de la indignación para pasar como a a la propuesta, ¿no? Algo así, una cosa así, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo porque se retoma precisamente en esta fase de aprendizaje, se retoma precisamente el cambio de actitud. Y el cambio de actitud tiene que ver con reconocer todos estos elementos que no veía yo alrededor y que para no banalizar el mal, tengo que tomarlos en cuenta. Ujú. La cuestión de la migración, la cuestión de lo indignante, lo doloroso que es vivir en contextos de guerra, que aunque afortunadamente no estamos en esos continentes o en esos países que están en guerra, por la cuestión de la globalización y el acceso a la información, nos está llegando esa información. Personas migrantes, ¿no? O al menos yo tengo varios consultantes que son migrantes. A una, consultante que está en Estados Unidos, pues una de las recomendaciones que le dije porque me decía muy alegremente, ay, es que adopté unos gatitos y me ayuda y no sé qué, y yo digo, me encanta, gracias por compartírmelo, es algo genial, qué bueno que los integres, entonces dice, son mis bebés, los pone en un lugar de le diría a Donna Haraway de semejanza, de parentesco a través de la diferencia. Hace este ejercicio, pero también le digo, mira, no quiero ser ni alarmista, ni mucho menos me encanta todo lo que tú me platicas. Viendo por tu seguridad, me encantaría que tuvieras contacto de refugios, de animales, contacto también de la embajada, por si algo pasa por lo del ICE, porque un reporte ha salido que las víctimas indirectas de las deportaciones masivas han sido los animales de compañía que quedan en el abandono, porque los agarraron e inmediatamente se los llevan, ¿no? A estas personas. Entonces, regresando un poco a esta parte de pensamiento de tercer orden, tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con un cambio de actitud, de incorporar esto que me inquieta, que me preocupa y en algunos casos, pues sí nombrarlo, sí señalarlo, sí aparece. Y por el señalarlo no significa, ah, ya lo estoy haciendo que exista, ¿no? O sea, como en esa, no sé cómo, no sé qué estaban pensando, ¿no? Esta gente del relativismo cultural que dice, es que si lo nombras, existe y estás nombrando algo que solamente tú observas, entonces eso es un prejuicio tuyo. A ver, espérame, te me estás yendo al mundo de las ideas y acá yo me voy a centrar en el mundo material, lo que también estoy viendo en términos de políticas, de lo que está ocurriendo. Pues no me voy a la parte ensoñada que mucho se va, ¿no?
Entonces, bueno, perdón por el paréntesis, pero lo creo importante para que se entienda. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, el texto que les voy a recomendar que lean, mira, ya sea que se vayan con la fuente original o con la traducción que nosotras hicimos, ¿no? El capítulo 5 de Terapia Familiar Sistémica y Pensamiento de Tercer Orden, donde titulamos ese capítulo como Los aportes de Donna Haraway a la terapia familiar sistémica. Donna Haraway, en el texto Ciencias, Cyborgs y Mujeres, va planteando lo siguiente. Primero, lo que les digo, nombra un posicionamiento primero feminista, socialista, anticapitalista y antirrelativista. Voy a ir explicando cada una de ellas. De todas formas, en toda esta plática ya las he ido señalando. Donna Haraway lo que va a hacer es retomar la propuesta de Gail Rubin para criticar algo que seguramente habrán leído en algún texto de Salvador Minuchin que habla del sistema de parentesco. ¿Qué es el sistema de parentesco? El sistema de parentesco tiene que ver con este orden, organización, interacción e integración de un grupo de individuos en el que se basan en el pater familia, es decir, al padre, como el padre de familia, como aquel que toma decisiones sobre todo el grupo, y parte de estas decisiones de alguna manera afectan a las mujeres, a los menores de edad, a los ancianos, a los cuerpos racializados dentro de ese grupo. Y no solamente eso, porque uno puede decir, bueno, entonces, ¿cómo los hace familia? La cuestión del parentesco no está situado en la herencia genética o la carga genética que puedan portar estos cuerpos. Está hablando de un parentesco a través de las relaciones. Ujú. Ahí Salvador Minuchin va a retomar el término de parentesco para ampliar y para de alguna manera definir su concepto de familia como algo más nutrido, como algo relacionado con los pactos que se hacen entre las personas, ¿no? Como por ejemplo, yo tengo una prima que realmente no es mi prima. Nada más tenemos este parentesco porque nos caímos muy bien en algún momento y mi familia la adoptó. Entonces a eso vamos a hablarle como parentesco. Sin embargo, el señalamiento que hace Gail Rubin de lo peligroso del sistema de parentesco si no se critica el origen del concepto es que podemos caer en ese relativismo cultural de que todo vale, es decir, los que nombran los parentescos no es cualquier individuo, porque no todos tienen el mismo ejercicio de poder, porque aquí quien nombró a mi prima como mi prima fueron mis papás, no yo. Yo lo adopté por afecto o la adopté por afecto, pero yo no la nombré como mi prima. Ujú. Entonces, hay una jerarquía ahí que nombra y posiciona a los integrantes en interacciones muy particulares. Y entonces lo que está diciendo Gail Rubin es de que hay que tener cuidado con ese concepto porque te llevaría a ese estado de comprensión absoluta, guiño, guiño, a respeto sistémico, a lo que no queremos llegar, y que en ese respeto sistémico habita la posibilidad de permitir abusos y atrocidades. Ajá, como lo que ella nombra el tráfico de mujeres. Es decir, Claude Lévi-Strauss con sistema de parentesco justificaba cómo grupos humanos, grupos familiares, intercambiaban a las mujeres, ajá, por objetos y de ahí va a nacer y vamos a comprender por fin lo que se le llama matrimonio morganático o el matrimonio por Morgan-Gave, que es este intercambio. El Morgan-Gave es cuando tenemos una familia con hijos heterosexuales y quieren establecer esta alianza, entonces lo que hacen es, yo tengo una hija, por lo general quienes tienen a las hijas son los que ofertan y quien tiene el varón son quienes tienen el poder económico, el poder de tierras. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Oye, yo te ofrezco a mi hija, ahí está la parte que Claude Lévi-Strauss habla del intercambio, pero esta Gail Rubin va a decir
¿Cuál intercambio? Ese es tráfico de mujeres. Entonces, yo te doy a mi hija y aparte lo que nuestra familia puede dar. Por ejemplo, ese es el morgangave, ¿no? O lo que le llamamos el adote. Tenemos tres casas, tenemos tres chivos, entonces esta hija viene con esto otro. Ujú. Con tal de que tu hijo se case con esta hija y puedan tener hijos. ¿Qué es lo que pasa? Uno puede decir, ah, pues es que esta chava también viene con herencia. No, ella es parte de esos objetos de intercambio. Por lo que si se separa, ella no obtiene de regreso lo que su familia dio para que ella se casara. Más bien lo pierde. ¿Por qué creen que el divorcio se ve cultural e históricamente como un fracaso? Porque históricamente tenía esta carga simbólica material de que fue un fracaso el intercambio y que todo se va a la chingada, ¿no? O sea, todo se va a la mierda porque pues ya perdió la mujer las tierras que la familia había cultivado para que precisamente pudieran organizar este intercambio. Va. Entonces lo que está haciendo Gil Rubin es, hay que tener muchísimo cuidado con cómo utilizamos las palabras porque precisamente el hablar de un sistema de parentesco e ignorar el tráfico de mujeres que puede haber en ciertos grupos es ignorar un montón de cosas. Cosa muy curiosa, porque cuando se lee el texto de Check-in sobre la curiosidad y la madre y aparece el respeto sistémico, primero no solamente se posiciona a favor de respetarlo todo, sino que también a ocultar cosas, cosas que no vengan en el motivo de consulta. Y uno dirá, ¿cuál es el problema, Fausto? Porque si hay algo en el motivo de consulta que no aparezca, pues la persona tiene derecho a no nombrarlo y si tú lo nombras, tú eres el culpable de que eso exista. A ver, espérenme tantito. Regresemos a las escuelas clásicas de medicina, de la que deviene la psicoterapia, ¿no? Y que tiene que ver con la escuela europea, la enciclopedista. Ujú. ¿Qué es lo que te está diciendo? Que en la auscultación, es decir, en la exploración del cuerpo, si tú encuentras algo anómalo, tienes la responsabilidad de nombrarlo. A ustedes me dirán, van al médico y le dicen, tengo un dolor de garganta, y entonces el médico te revisa y te dice, tienes un dolor de garganta, pero aparte tienes unos tallones aquí. ¿Ya te habías dado cuenta? Hago pausa. Lo irónico, si no es hasta risible, ¿qué sería? Que tú le dijeras al médico, yo nada más vine por el dolor de garganta. Esto no lo mires, no lo toques, no me importa. ¿Se dan cuenta? Si yo estoy observando una familia, como por ejemplo, y me ha pasado en la consulta, en una relación, una pareja cis heterosexual, donde la mujer concerta y organiza la consulta, pero ella dice, yo estoy buscando regresar con mi pareja, regresar con él y que me vuelva a querer. Yo le digo, bien, yo tendría que verles en consulta para saber más o menos ambas caras, ambas partes, qué es lo que cada uno desea. No te puedo prometer que realmente vayan a regresar. Bueno, yo consideraré fracaso la terapia si no logras que regrese mi pareja conmigo. Yo le digo, muy respetable lo que tú me estás pidiendo, pero no puedo forzar a alguien a hacer algo que no quiera. Entonces yo tengo que revisar ambas partes, qué es lo que está ocurriendo aquí. Y en efecto, en efecto, si uno puede comprender que tomó muy malas decisiones, dejó a este hombre muy lastimado. Él nada más quiere responder como padre, como en esa, digamos, esa responsabilidad paternal, pero no quiere ser su pareja. Y ella dice, tú tienes que ser mi pareja. ¿Por qué no logro entender por qué no me quieres perdonar? Pues es que simplemente ya no te ama. Y eso tú tienes que entenderlo. Y entonces mi sugerencia fue, necesitas un proceso individual. Yo no voy a tomar nada así. No quiero nada individual porque yo quiero que regrese conmigo.
Pues mira, te soy honesto, yo no puedo atender esa solicitud porque es obligar a alguien a hacer algo que no quiere. El que paga manda, cierto, en un sistema capitalista, pero yo no soy un producto. Mi trabajo no es un producto, no es una mercancía, es algo que está anclado con el sistema de salud. Entonces te comparto que algo anclado con el sistema de salud obedece más a las leyes y obedece a los derechos, no a los productos. Entonces lamento decirte que no puedo atender ese motivo de consulta. Y entonces ya se quedó, pues evidentemente, porque traía la desesperación que quería regresar con el otro fulano, pero era en términos de obligarlo al otro. Entonces, a lo que voy con este mensaje es, si alguien se posicionara como en una relación clientelar, es decir, por eso no estoy de acuerdo con sus textos cuando hablan de alguien que está en una consulta psicológica como el cliente, porque ahí haces una relación capital donde tu trabajo es una mercancía y es un producto y ahí sí obedece a esas leyes del mercado donde el que paga manda. Y perdón, pero yo defiendo el trabajo no solamente mío, sino de todos ustedes y de mis colegas, de mis terapeutas que yo estoy a cargo en la clínica, como un servicio anclado al servicio de salud que obedece a los derechos. Y en tanto que reconozco que obedece a los derechos, este individuo, bueno, la pareja, este varón, tiene derechos humanos. Y uno de ellos es no ser esclavo de alguien. Puedo entender y puedo comprender la frustración que ella pueda tener, pero ella quería manipular la terapia para su conveniencia y era forzarlo a él a estar con ella en una relación que él no quería. Y de hecho él se veía profundamente deprimido. Ya tenía diagnóstico de depresión por psiquiatra y estaba tomando terapia individual. Ella no quería terapia individual. Y un poco en su historia, pues entendería por qué. Habían muchos matices de muchas decisiones que ella tomó que ahora no se quiere hacer responsable. Entonces, bueno, porque uno puede decir, pero Fausto, ¿qué no tienes una postura feminista? Sí, y feminismo no significa vanagloriar a las mujeres o esencializarlas como víctimas. Tiene que ver con verlas con justicia, al igual que los hombres, ¿no? Entonces, a eso es a lo que va, o sea, logro compartirles un poco. ¿Vamos bien en esta parte? Sí, sí. Digo, ya no logro ver caritas. Nada más veo a Evelyn y espero no ver carita de angustia. De decir, madre mía, ya no sé en qué me metí, ¿no? Perdón, estoy confirmando a la consultante de hace que vamos a ver más al rato. Ok, vamos bien entonces. ¿Se entiende por dónde vamos? Ok. Entonces, por eso Donna Haraway dice, y también ahí le damos segunda, decimos lo siguiente. En efecto, si vamos a utilizar algún tipo de teoría en, de los sistemas, va a ser una que no aspire a una metafísica, es decir, que no aspire a hacer una explicación del todo. Vamos a acercarnos a alguna que precisamente describa lo que hay en términos de seres y sobre todo que comprenda el orden de género. Entonces, por conclusión, nos vamos a adscribir a precisamente el sistema sexogénero, la teoría del sistema sexogénero que plantea Gail Rubin. Ujú. Luego entonces, Donna Haraway para el capítulo 2 y 3 va a hacer un recorrido de la biología y todos estos estudios, y de hecho precisamente me gusta en este semestre de alguna manera compartirles que había o hay una conexión con esto, bueno, hay una conexión directa sí o sí con todos los seminarios. Introducción a los estudios de género, que ya va a cambiar de nombre, que es introducción más bien a la ontología, filogenia, la raza, el sexo y el género, ¿vale? En el que precisamente
por inspiración de Donna Haraway, ella hace un recorrido sobre la interpretación sociobiológica de los comportamientos humanos, ¿no? Porque primero hay que entender que para mitades del siglo XX, lo más cercano para explorar la sexualidad y el comportamiento de las familias y de las parejas era siempre el modelo animal humano. Lo hemos visto en psicología cuando nos enseñaron el conductismo, el modelo animal humano era por excelencia. Y de hecho, antes del cambio curricular en la FES Iztacala, nosotros nos tocó una currícula donde primero veíamos este condicionamiento respondiente y luego veíamos condicionamiento operante a través de el condicionamiento de ratas, palomas y luego el eslabón perdido del señor Skinner y todos los conductuosos tenía que ver con niños con problemas de desarrollo neurológico, para ya después atender a niños, luego adultos. ¿Se dan cuenta? En esa lógica se planteaba precisamente el tema de la primatología. De hecho, en la FES Iztacala llegamos a tener primates. A mí ya no me tocó por generación, pero sí se llegó a tener primates para poder precisamente comprender este modelo animal humano al cual precisamente los psicólogos y estudiosos también de la sexualidad de las familias hacían referencia. Ahora, Donna Haraway señala algo bien interesante y creo que en algún momento lo mencioné, pero no estoy muy seguro. Si no, lo vuelvo a mencionar, que era que cuando hacemos estos saltos entre el modelo animal-humano, perdemos de vista nuevamente los contextos en los que se encuentran los animales y evidentemente los humanos. En el caso de los primates y algunos homínidos, el tema ha sido que, por ejemplo, lo que dice Donna Haraway al señalar que cuando tú desde la cibernética, por ejemplo, y por citar a Lynn Hoffman, capítulo, creo que es el 2 y el 3 cuando habla de cibernética de primer orden y luego cibernética de segundo orden, cuando habla de procesos de retroalimentación homeostática, ella pone, por ejemplo, nuevamente, modelo animal humano, pone, por ejemplo, que en algunas zonas de Canadá, hay momentos en los que proliferan los conejitos. Luego resulta que cuando hay muchos conejos, llaman la atención de manadas de coyotes que se comen a los conejitos y de alguna manera eso estabiliza y hace un balance ecológico en ese espacio. Si les hizo referencia a Brenner con su modelo de sistemas ecológicos, no hay mucho de dónde sacar. Bueno. En ese sentido, Donna Haraway va a decir, a ver, pero ¿se dan cuenta el tipo de ejemplo que están tomando para poder explicar comportamientos humanos? Y ella sitúa algo muy particular con cierto tipo de gorilas, en los cuales precisamente que cuando hay pleitos entre los machos gorilas y uno de ellos sale victorioso sobre el que pierde, el perdedor si tenía una pareja changa, por lo general los conflictos son por las hembras. Al momento que el perdedor, pues, o muera o simplemente ya se ha expulsado de la manada, el victorioso se queda con la hembra, pero mata a las crías. Entonces, lo que explica Donna Haraway de lo preocupante que es este asunto es de que cuando tú haces ese tipo de tratamiento conceptual metafórico, porque además su tesis doctoral tuvo que ver con las metáforas empleadas en la ciencia, esa metáfora cibernética lamentablemente, al momento de pasarlo al comportamiento humano, lo que hace es perder de vista y justificar actos atroces como el homicidio de infantes. Ajá. ¿Por qué? Porque lo estás viendo como un proceso natural que pasa en todos los animales humanos, no en los animales no humanos, y evidentemente por tener esta carga genética, ahí viene la filogenia, de tener una carga genética del 98% de parentesco con simios, gorilas y otros homínidos, entonces la conclusión es clara. El que hayan asesinado a este niño Carlitos obedece a una cuestión tribal, ¿no?
Entonces, en ese sentido, tiene que ver las preocupaciones que hace Donna Haraway, ojo, de la sociobiología que se estaba retomando en ese entonces, que es contemporánea a la terapia familiar y a muchos estudios de la sexualidad. Y con esto termino para pasar a los comentarios. ¿Ustedes saben del término activo y pasivo en el acto sexual? ¿Lo ubican? ¿Sí o no? Ok. ¿De dónde creen que salió? De la observación de gorilas. Ajá. Entonces, y es una parte bien interesante porque al menos en conducta homosexual con varones, siempre se utiliza como si existieran estas únicas dos categorías. Y entonces han habido estudios, sobre todo Sarah Richardson, que es una académica de Harvard. Ella trabaja el tema del contextualismo sexual y amplía esas categorías para no quedarse solamente en quién es activo, quién es pasivo. No, hay muchas formas en las cuales se expresa la sexualidad. Pero bueno, regresando al origen, tiene que ver con esa observación con homínidos y otra clase de primates, donde a mediados del siglo XX se retomaban estas categorías para poder explicar algunas relaciones e incluso justificar, ojo aquí, cuando hice la referencia a Lynn Hoffman con el texto precisamente de Fundamentos en Terapia Familiar, capítulo 2 y 3, cuando habla específicamente de la retroalimentación y retoma el ejemplo de los conejitos, ella no necesariamente lo traslada para explicar relaciones humanas, pero sí deja la idea de cómo podríamos entender la regulación homeostática en grupos de animales. Ujú. Un poco también para no verse expuesta a el señalamiento de Donna Haraway, por ejemplo, de decir, ojo con lo que estás diciendo, porque estás suponiendo que eso que pasa en la vida silvestre con estos animales va a pasar en el contexto humano. Y ya ni para qué les cuento todos los juicios que se han dado para desmentir que las violaciones tienen una relación directa con el grado de testosterona en cuerpo del violador. Ujú, porque era una forma para justificar el acto de violación. Y de ahí que salga el argumento de cómo ibas vestida. ¿Se dan cuenta? O sea, vamos por buen camino. O sea, todo esto nace precisamente de esta mirada de Gail Rubin, precisamente al señalar, ojo, porque en dado caso tú podrías justificar al violador. Y ahí tenemos esta gente charlatana, ¿no? De las constelaciones familiares, donde relativizan el acto de la violencia y ponen en el mismo nivel a la víctima que al perpetrador de la violencia. Ujú. Por eso regreso a Donna Haraway, donde ella dice, estas cosas que pasan no son cosas ingenuas ni inocentes. Tienen que ver con este tipo de explicaciones. Claro, esta gente charlatana se agarra nada más de ver Herlinger y de ahí no salen, porque no ven más allá. Entonces, eso es banalizar el daño. Ujú. Entonces, vamos bien. Por eso es todo este andamiaje que hacemos para este cambio de actitud que poco a poco vamos a profundizar y esperemos llevarlo precisamente a la profesionalización. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora sí, salgo yo como que alcé la mano en algún momento porque manoteo demasiado, entonces se me grabó ahí. Espérenme. ¿Y quién más quería? A ver, Raúl. Sí, la verdad que está bien interesante toda esta información tan padre que estás dándonos. Ujú, Me trae a la memoria algunas cuestiones del inicio del siglo pasado, ujú. en donde en las áreas siberianas a los niños recién nacidos los metían en el río con hielo un ratito, salían moraditos y si sobrevivían, pues adelante, y si no sobrevivían, pues ya, ni modo, ¿no? También hay relatos de que al propio Lenin, a su familia, a la hora de dormirse era con sábanas mojadas, ¿sí? Ok, Para hacerse fuertes por el frío tan tremendo. O claro. sea, Ujú, sí, sí, esto sí. nos viene al caso por la cuestión de la animalidad de la que estabas hablando, ¿sí? Y de cómo
han usado otros animales para comparar, o sea, la famosa psicología comparada. Ujú, sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo vamos avanzando hacia ser unos animales humanos, o sea, más humanos? ¿Qué nos lleva a humanizarnos? Y yo creo que es precisamente lo que dices relacionado de ser más críticos en el sentido de poner las cosas en su lugar. Claro. Si hay una violación, es una violación, no porque esté mal vestida o desvestida o lo que sea, sino porque eso es lo que es, ¿sí? Pero, ¿qué trabajo nos ha costado? Porque toda la influencia académica, propagandística, ideológica, pues siempre nos tiene así con los ojos vendados, ¿sí? Ujú, Y gracias a, bueno, estos esfuerzos de crear un pensamiento crítico, nos va llevando a abrir los ojos, a hacer otras propuestas. claro. Yo precisamente con los maestros de la universidad Ujú, hicimos intentos, ¿no? Porque incluso abrimos un centro de desarrollo infantil ok. y estábamos metiendo teorías constructivistas y todo eso. Queríamos niños pensantes desde chiquitos, pero obviamente pues no, nos ganó el sistema. Claro. Entonces, es muy difícil luchar contra el sistema, pero si ya lo tenemos en el foco, podemos hacer cosas, ¿sí? Claro. Y No, pues totalmente. eso es lo que quería comentar. No, Gracias. no, no, gracias a ti, Raúl, porque fíjate, hay un punto ahí interesante del relato que cuentas, yo no lo sabía, pero me resulta fascinante porque no sé si conocieron a esta mujer, híjole, no recuerdo su nombre, es una académica en África, ella originalmente es odontóloga. Y lo que ella narra, y de hecho la UNAM le otorgó el doctorado honoris causa, sin pagar 30,000 pesos, ¿verdad? Ay, esas cosas. Bueno, regresando al relato, no me recuerdo su nombre, luego se las comparto, pero el doctorado honoris causa fue porque precisamente esta mujer en la comunidad en la que ella vive, ella nombra el problema de la mutilación genital femenina, en la cual precisamente esto que narra Raúl no es inocente para nada. O sea, no sé los propósitos con los chavos, pero con las niñas tenía que ver con que en esta cuestión de la, pues ahora sí, de la congelación, ¿no? De que se ponía pues morada esa parte, lo veían como una anestesia natural. Y luego un chamán era quien precisamente agarraba una navaja y les cortaba precisamente la vulva a las niñas, ¿no? Entonces lo que ella hizo fue básicamente transformar un poco la actitud de esta gente, no prohibiéndoles, o sea, ella por más que quería esto se tiene que prohibir, pero decía es que esto tiene que ver con una cuestión también muy corrupta del mismo grupo, o sea, ni siquiera tenía una un sostén cultural. Veían que tenía que ver con una cuestión de trata de niñas. Entonces lo que ella propuso en esta parte era que estos supuestos como cirujanos o chamanes se les capacitara para ser odontólogos o médicos, para que en esta parte de andar tocando cuerpos y andarlos mutilando, bueno, por lo menos sea lo más instruido y con un fin benéfico para la salud de la comunidad y no para chingarles la vida a las niñas. Ujú. Entonces, que por lo menos a un sector logró desbaratarlo para convertirlos precisamente en médicos o enfermeros o dentistas. Una cosa bien interesante que ella logró. Por eso fue que le dieron el honoris causa, porque era hacer algo magnífico con el conocimiento que tú tienes para romper precisamente estos esquemas de violencia a través del conocimiento académico. Porque ella dijo, a ver,
Si le doy chance, vamos a darle un poquito de chance a esto. Sabemos que es violencia, es tortura, es todo lo que usted, pero a ver, quiero de alguna manera conocer cuáles son los argumentos con los que sostiene. No encontró ninguno. Y todo está más relacionado precisamente al tráfico de mujeres, ¿no? Porque en ese espacio cultural, no voy a nombrar ni dónde era porque ni me acuerdo específicamente, solamente sé que era en África, pues las niñas eran este medio de intercambio, que a diferencia del varón valían más las niñas que los niños, pero aún valían más para la familia en este tráfico, ¿no? El que tuvieran esta mutilación. Ujú. Pero bueno, pensé un poco en eso en la parte del relato, conectándolo en esta parte de ser sensibles y cambiar de actitud ante condiciones estructurales, donde vamos a seguir un poco la lógica nietzschiana en términos de que Dios ha muerto. ¿Por qué dice que Dios ha muerto? Porque el hombre está construido a imagen y semejanza de Dios. Si tú dices que Dios ha muerto, es quitar del panorama al hombre como este ente omnipotente en toda la construcción de todas las narrativas históricas y pasar a lo que hace su alumno o su alumno simbólico, por así decirlo, porque desconozco la conexión entre uno y otro, pero Michel Foucault sí hace mucha referencia a Nietzsche para hablar precisamente de el hombre ha muerto, por lo tanto lo vamos a poner en las estructuras que lo vieron nacer. Por eso lo que estamos viendo es ese marco histórico que posibilitó que estos hombres tuviesen eco, tuviesen esa popularidad, esa fama, y por eso no vamos a ver héroes históricos aquí. Estamos viendo las estructuras que posibilitaron y quiénes han sido voces críticas para señalar este tipo de cosas. Ahora ustedes me dirán, bueno, pero entonces, ¿qué sabemos de Teresa McDowell, Carmen Goodson Martin y María Bermúdez? Pues por lo menos de Teresa, sí, sí, a las tres las conozco personalmente. María es una mujer migrante que logró posicionarse en Estados Unidos, pero fue precisamente por toda esta migración que tuvo que hacer desde Honduras. Teresa McDowell es también refugiada de guerra, hasta donde creo que tengo entendido, si no les confirmo el dato. Ella no es americana, ella es creo que irlandesa y que por un conflicto pues llega precisamente acá a Estados Unidos, allá acá, ¿verdad? Ya me creo estadounidense. Se me salió. Y a Carmen Cudson Martin, a ella sí desconozco de dónde venga, pero el asunto está de que de alguna forma lo que hacen al estructurar pensamiento de tercer orden es poner en el panorama esta parte híbrida. Recuperar que la terapia sistémica es un fundamento híbrido. No le pertenece como tal a la psicología, aunque se gesta su práctica principalmente con las y los psicólogos. Segundo, en esta parte híbrida, retomar esta parte infiel en cómo construimos nuestras ideas. ¿A qué me refiero? A que yo, al menos yo, Fausto, es posicionamiento personal. Yo me alejo totalmente de discursos afines a lo sistémico, porque eso haría principalmente tener discursos a conveniencia, a modo. Y yo no quiero eso, yo no quiero dejar bien parada todo el tiempo la terapia familiar sistémica cuando hay como todos estos contextos. Más bien, lo que queremos es transformarla desde adentro y también desde afuera. Ujú. Porque uno de los principios dentro del activismo tiene que ver con la parte de la transformación y la apropiación de los medios y de los recursos para la subsistencia. Y perdón, pero yo me sostengo de la terapia familiar sistémica, me la apropio, pero también la idea es devolverle a la gente también un poco de esto, ¿no? Por eso yo estoy dejando cada vez más, acepto invitaciones a veces para lo de diplomados. Antes yo coordinaba uno, ya abandoné totalmente eso. Yo me lo traigo a la universidad pública y en los trabajos que tengo con la universidad privada es abran las puertas y firmen documentos y firmen también estas constancias, colaboren para que esto sea público, ¿no? Entonces, bueno, me gusta como mencionarlo porque el origen también tiene que ver con Donna Haraway. Ella habla de ciencia, arte y activismo como los tres nudos, ¿no? O las tres amarres, vamos a ponerlo así,
nudos semióticos y materiales. No se separan, ¿no? Ciencia, arte y activismo siempre van de la mano. Bueno, pero ahorita quiero más bien escucharles un poco, por lo menos 15 minutos, o si me dejan 10 porque tengo que correr al consultorio para ver paciente. Entonces, díganme, ¿cómo están? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Todo bien? Ah, Rocío. Ay, yo bajo mi manita, yo no sé por qué le tengo todavía para. Ay, tienes el micrófono apagado. Perdón, que sí se entendió muy bien ¿Ok? y me llamó mucho la atención lo que comentabas de estos discursos de guerra. Y bueno, yo fui tu alumna en primer semestre y me acuerdo que nos dejaste leer el libro de La enfermedad y sus metáforas de Susan Sontag y que Ah, de usa Susan mucho. Sontag. Sí, 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 sí. mm, Entonces, como que me da gusto saber esta coherencia que tienes. Y No, ahorita, este, la verdad creo que yo me había metido como a otros de estos cursos que das, pero me sentía como perdida y ahorita como que todo me está quedando muy claro. Me gusta mucho como esta parte de, pues sí, de tomar en cuenta muchas cosas del aspecto social y de las personas y todos estos ejemplos que nos das desde tu experiencia en la terapia también me funcionan mucho. Por ejemplo, esto que dijiste del caso de la chica que a fuerzas quería regresar con el novio y de cómo tú lo retomas y haces valer como, o sea, justo esta parte que dices de que mm, no eres una mercancía o un producto y y que la me gustó terapia. mucho esta parte, este, y también el cómo dices, ¿no? Esta parte de que la salud obedece a leyes y no, pues, a contentillos, ¿no? Entonces, creo que me gusta mucho lo que estoy aprendiendo y gracias. No, gracias a ti, qué gusto. Digo, híjole, qué pena que luego no me acuerdo de las personas. Luego tengo un montón de estudiantes, les agradezco de corazón. Y te tocó esa parte cuando yo daba psicología de la salud. Y en psicología de la Ajá, salud precisamente les dejaba a Susan Sontag, para quien lo quiera, se llama La enfermedad y sus metáforas. De hecho, a ella la retomo para hablar de una forma distinta de la terapia narrativa, desde una feminista este, desde la sociología, donde ella dice, no es de que no existan las enfermedades, es de que las personas incluso le llegamos a tener más miedo a la metáfora que se genera en torno a la enfermedad que la enfermedad misma. Y dato concreto es precisamente la vivencia de alguien que tiene o está en esta condición de salud VIH. Ujú. Y la va comparando con cáncer y la compara con tuberculosis, ¿no? Ambas manifestaciones clínicas de salud que deterioran la calidad de vida, pero con metáforas totalmente diferentes. ¿Qué se le dice a alguien que recién le diagnosticaron VIH? Muchas veces hay esta sensación de se lo merece, él se lo buscó o ella se lo buscó. ¿Cuál es la metáfora con respecto a la persona que vive con cáncer o padece cáncer? Híjole, eres un guerrero, eres una guerrera, lucha, tienes que luchar, hay que vencer al enemigo que es el cáncer, tienes que ser sobreviviente. Ajá. Y tuberculosis, aunque se cree que es una enfermedad erradicada en México, aún hay personas que viven con tuberculosis, que es esta bacteria que se activa cuando hay una inmunosupresión, es decir, cuando el sistema inmunológico se encuentra debilitado, se activa esta bacteria y afecta principalmente la zona pulmonar y se considera que los focos de infección para precisamente tuberculosis tiene que ver con zonas de marginación o pobreza. Incluso ella hablaba precisamente que era una enfermedad que le daba a los pobres. Entonces, ¿a qué metáfora o cuáles eran las razones por las cuales utilizo a Susan Sontag en terapia narrativa? Porque materializa. ¿Qué materializa? Los cuerpos, las vivencias, más allá de historia dominante, historia alternativa y que todos tenemos una. A ver, espérate.
Aquí tenemos que ver estos cuerpos, cómo han sido marcados por estas historias dominantes y que no son por casualidad. Ajá, sí tenemos que mirar esas diferencias, pero diferencias corporizadas, encarnadas por injusticias estructurales. Entonces, a eso es a lo que, a lo que va. Por eso Susan Sontag a mí me parece un mejor referente que todo el tiempo estar alabando a Epstein y a White. Incluso hasta hay personajes por ahí regados en la República que dicen que son los hijos putativos no reconocidos de Epstein y White y que por eso venden terapia narrativa por ahí, ¿no? Ay, entonces, bueno, ¿les parece que cerremos hasta acá? Ojo, soy yo, podríamos decirlo, el jotillo que anda ahí abandonado por ahí. No, no pertenezco a ningún, no soy hijo de nadie de la vida, nomás, ¿no? Entonces, regáñenme si en algún momento, ay, ya te dijiste hijo de María Bermúdez. No, somos muy buenos amigos, pero ya. Bueno, nos vemos, cuídense mucho. Un abrazote. Nos vemos la siguiente Luego, semana. ni de Freud ni de Bye. Lacan, ¿verdad? No, hombre, no, 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 yo soy huérfano. Huérfano Menos, dice. abandonado allá. Ya hablamos de Ah, bueno. psicoanálisis después. Le respeto mucho. No lo practico, lo respeto mucho. Bueno, nos vemos, cuídense.